Siento placer lastimando a los seres vivos, animales y personas que fueran más débiles que yo, que no se pudieran defender. Siempre tuve el deseo de infligir dolor a otros y hacer que otros me causaran dolor. Siempre parecí disfrutar de todo lo que dolía. Soy muy afortunado. Voy a morir y sé exactamente cuándo. Me han dado tiempo para poner mis asuntos en orden. Oportunidad de la que muchos carecen. Piensen, por ejemplo, en mis víctimas. Desde el inicio de la humanidad, la mente humana ha sido uno de los mayores misterios. Cada vez descubrimos más cosas, pero al mismo tiempo entendemos menos. Aunque hay algo que sí nos queda claro, y es que siempre habrá personas que usen su propia mente para causar el mal. Hoy veremos 3 casos reales, los cuales nos demuestran cómo el ser humano puede ser su peor enemigo. La tranquilidad que se respiraba durante la madrugada en una de las casas de los suburbios de Melbourne, Australia, se rompió con la violenta irrupción de un hombre ataviado con un pasamontañas negro. Después de solo unos minutos, la familia que dormía en el lugar estaba inmovilizada e incapaz de defenderse o pedir ayuda. Mientras el padre y la madre intentaban liberarse a sus ataduras, su pequeña hija de 11 años era agredida por el sujeto. Cuando la mañana cayó en la comunidad de Lower Plenty, todos sabían lo que había sucedido. La policía buscaba a un sospechoso. Las víctimas eran atendidas y los medios se apuraban para llevarle información. Había sido el primer ataque de Mr. Cruel, un peligroso infantil y secuestrador que tras más de 30 años de persecución continúa impune. De acuerdo con el diario ABC de Australia, el 27 de diciembre de 1988, un hombre entró a una propiedad de Ringwood para a una menor de edad. El modus operandi era similar al descrito por las víctimas de Lower Plenty. La acción había sucedido durante la madrugada. Las líneas telefónicas habían sido cortadas. Los padres habían sido atados y la atención del criminal se había centrado en la hija de la familia, Willis. La única diferencia fue que en esta ocasión el sujeto secuestró a la niña y se la llevó a otra casa para 18 horas después del rapto, Sharon Willis fue encontrada viva en el patio de una secundaria. Las autoridades se mostraron preocupados por la efectividad del Su forma de actuar era meticulosa y silenciosa. Cualquiera podría ser una víctima. Al compartir la información y un retrato hablado que mostraba el perturbador pasamontañas usado por el abusador, los medios cumplieron con alertar a la sociedad, apodándolo Mr. Cruel. A pesar de que las autoridades ya habían formado un escuadrón para ubicar al abusador infantil y arrestarlo, sus esfuerzos fueron
inútiles. El 3 de julio de 1990, Mr. Cruel atacó de nuevo. Entró a la casa de la familia Linas en Canterbury, ató a los adultos y se llevó a la niña de 13 años que vivía con ellos. 50 horas después, la dejó en una estación de electricidad en el suburbio de Kew. La menor, de nombre Nicola, había sido abusada en repetidas ocasiones durante su rapto. Tras entrevistarse con las víctimas, la policía se enteró de ciertos datos que podrían servir para establecer un perfil del delincuente. Por ejemplo, supieron que Mr. Cruel había llevado a Sharon y Nicola a una casa donde se escuchaban aviones aterrizar y despegar, lo que indicaría que el hombre vivía cerca de un aeropuerto. También supieron que el sujeto había planeado con cautela cada uno de los pasos en sus crímenes, desde la elección de sus víctimas hasta el tiempo que las secuestraría. En 2010, 20 años después del último golpe de Mr. Cruel, las autoridades australianas reabrieron el caso con nuevas pistas y el esclaramiento de algunas líneas de investigación marcadas por los expertos en los 90. Por desgracia, los esfuerzos no llegaron a ningún lado y la Apollo Task Force, como se nombró al equipo, cerró 3 años después. Desde entonces, diversos medios de comunicación han publicado información privilegiada sobre los sospechosos que fueron seguidos por los oficiales australianos. Según Herald Sun, al menos una docena de personas fueron consideradas personajes de interés en la investigación. Para la policía, Mr. Cruel sigue vivo, mas no en activo. Era culto, un destacado estudiante y universitario, pero un demente. Solo así la justicia pudo explicar lo que hizo, hacer y devorar parcialmente a una mujer. Sí, Issei Sagawa fue un asesino, un violador y un caníbal. Era 1981. Sagawa, un chico de una buena familia japonesa, estudiaba literatura comparada en la Universidad de la Sorbona de París. Al parecer, estaba obsesionado con las mujeres occidentales. En la capital francesa, conoció a la estudiante neerlandesa Renée Hatterveld. Se hicieron buenos amigos. El 11 de junio de aquel año le invitó a cenar en su casa para hablar de literatura. En el apartamento, ella rechazó sus proposiciones sexuales. Entonces, él la mató disparándole por la espalda en la nuca con un rifle de calibre 22. Luego la violó y en los siguientes días la devoró parcialmente. Pero ¿por qué a ella? En entrevistas posteriores, Sagawa contó que la consideraba hermosa y saludable, todo lo opuesto a lo que él era, ya que consideraba débil, feo e insignificante, y él deseaba absorber su energía. Desde hace un tiempo tenía ganas de comérmela, llegó a decirle luego al juez. Explicó el caníbal, que se sorprendió al observar que la grasa humana tenía un color semejante al maíz y que la carne humana era suave y sin olor, como el atún. En realidad, no era su primer intento. Tiempos después contó que antes de Hatterveld había contratado a varias prostitutas con la intención de matarla, pero dijo que no pudo llevar a cabo su propósito. Pasados unos días, colocó lo que quedaba del cuerpo de la mujer en 2 grandes maletas, llamó a un taxi, paró en un parque a las afueras de París y allí tiró las maletas. Pero le vieron. 2 personas que corrían por el parque observaron a un hombre arrastrando 2 grandes maletas que contaron chorreaban sangre.
Llamaron a la policía y Sagawa fue detenido. El vampiro japonés estuvo poco tiempo recluido en prisión, apenas 2 años. 2 míseros años, a la espera de un juicio. Tras un análisis psicológico, fue declarado demente y juzgado como tal, por lo que fue recluido en un hospital psiquiátrico. En aquel tiempo, Sagawa recibió la visita del escritor Inuhiko Yomota. Él relató que aquella entrevista y del testimonio del caníbal se publicó en Japón con el título de En la niebla. Eso aumentó la fama ya existente del asesino. Aprovechando esa circunstancia y la fama de su hijo, su padre pidió que fuera trasladado a su país. El gobierno francés no se opuso y en 1984 el caníbal viajó de vuelta a Japón. Sin embargo, Francia había retirado los cargos y los documentos del tribunal francés estaban sellados y nunca llegaron a las autoridades japonesas. El resultado de todo ello fue que Sagawa no podía ser detenido legalmente en Japón. El caníbal salió en libertad el 12 de agosto de 1986. Ese día abandonó el hospital. Habían pasado poco más de 5 años de su atroz crimen. Desde entonces vivió en completa libertad y popularidad. De hecho, en Japón apareció en programas de televisión donde llegó a comer carne cruda. Falleció en noviembre de 2022 y durante su vida fue tratado como una auténtica estrella. Sí, una estrella. Un hombre que acabó de una forma tan cruel como una chica. Nunca se disculpó o mostró arrepentimiento verdadero, ni siquiera pagó por su crimen. Por el otro lado, fue tratado como una celebridad. Lindsay Hawker, británica de 22 años, era una licenciada en biología y pretendía hacer un máster en la materia. Antes de eso, decidió viajar a Tokio, Japón, para enseñar inglés en una de las mayores escuelas de la época, Nova. Compartía un apartamento en la provincia de Chiba, cerca de Tokio, con otros 2 profesores extranjeros. Al terminar la clase, de camino a casa, Lindsay siempre cogía su bicicleta en la estación de Chiba y volvía a casa en bicicleta. Pero ese día, mientras abría el candado de su bicicleta, se le acercó un hombre que decía ser su alumno. Ella no lo reconoció. Fue amable, se despidió y se fue pedaleando. Ese hombre era Tatsuya Ichihashi, que no se conformó y empezó a correr junto a Lindsay mientras ésta pedaleaba. Hizo varias preguntas como ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué querías venir a Tokio? La siguió hasta su casa. Tatsuya tenía una increíble condición física. Frente al apartamento, Lindsay trató de despedirse, cortésmente una vez más, pero fue interrumpida por otra pregunta. Me pregunto si podrías darme clases particulares de inglés. Ella no lo conocía, lo negó. Tatsuya insistió, así que le pidió que le diera al menos un vaso de agua. Ella aceptó. La chica dijo que Tatsuya podía entrar en su apartamento. Justo a la entrada se empeñó en presentar al hombre a sus 2 compañeras que compartían el piso, en su esfuerzo por evitar que el desconocido intentara algo. Mientras ella servía el vaso de agua, él dibujó una imagen de ella, en la que escribió su teléfono y correo electrónico. Al salir, Tatsuya volvió a proponerle clases de inglés y le ofreció una buena cantidad de dinero. Lindsay decidió aceptar y programó el inicio de las clases para dentro de 4 días en el café local. Todo salió como estaba previsto. Lindsay le dio a Tatsuya su primera lección de inglés. Al final del periodo, le dijo que había olvidado el dinero para pagarle y que podían ir a su casa a obtener el valor. La maestra no vio ningún problema y abordó el taxi. Cuando se bajó del taxi, incluso le pidió al conductor que la esperara,
porque iba a coger el dinero y volvería enseguida. Tras 10 minutos de espera, el conductor decidió marcharse, ya que la chica no regresaba. Dentro del piso, en cuanto Lindsay atravesó la puerta, recibió un golpe en la cabeza y se desmayó. En ese momento, Tatsuya abusó de ella, le propinó golpes por todo el cuerpo y la estranguló con tanta fuerza que le rompió el cartílago del cuello. Poco después, la afeitó todo el pelo con una cuchilla de afeitar. Tatsuya tenía 22 años en el momento del crimen. Su padre era médico y su madre dentista. Sus padres le daban 100.000 yenes, el equivalente a unos $1.000 al mes. Tatsuya también tenía otros antecedentes policiales por acoso y agresión. Ese mismo día, las compañeras de Lindsay sorprendieron su retraso en regresar a casa. No era común que la chica cambiara sus planes sin previo aviso. Tenía una especie de código de seguridad donde todo lo que hacía o las personas con las que salían era conocimiento del otro. Gracias a esa combinación, las chicas consiguieron llamar a la policía y a través del dibujo realizado por Tatsuya, las autoridades se dirigieron a su piso. Al llamar a la puerta, el delincuente abrió y salió corriendo. Gracias a su agilidad pudo huir y evadir a la policía durante varias cuadras y no fue capturado. En el interior del piso, los policías no tardaron en darse cuenta de que la bañera había sido arrastrada desde el cuarto de baño hasta el balcón. Había arena hasta el borde del balcón y justo debajo estaba el cuerpo de Lindsay mezclado con algún material en el intento de acelerar la descomposición. Las pertenencias de Lindsay, como su bolso, su cartera y sus papeles, estaban desperdigadas por la habitación. Según el informe forense, los hematomas del lado izquierdo de la cara parecían haber sido infligidos con un puño, mientras que las marcas más pequeñas en la parte superior del cuerpo serían resultado de choques con muebles. Ambos estaban familiarizados con las artes marciales, aunque Tatsuya tenía más experiencia que la joven. Lindsay murió cuando su agresor comenzó a estrangularla y le rompió el cartílago del cuello. Durante el tiempo que pasó huyendo, Tatsuya se sometió a varios procedimientos cosméticos en un intento de cambiar su aspecto. Incluso se cortó parte del labio inferior para hacerlo más fino. Mientras tanto, las autoridades difundieron carteles con su foto por todo el país y aumentaron el importe de la recompensa cada vez más. El 4 de noviembre de 2009, la policía reveló que se había sometido a una operación de cirugía plástica. El 24 de octubre, en una clínica de Nagoya, donde se levantó la nariz. Todo indicaba que se había sometido a una cirugía plástica en varias ocasiones. La policía difundió a la prensa una fotografía tomada justo antes de su última operación. El 10 de noviembre de 2009, Tatsuya fue capturado en Osaka cuando intentaba embarcar a un ferry hacia Okinawa. Se cree que los padres del delincuente le habrían enviado dinero todos los meses para que pudiera mantenerse mientras estaba huido. El 23 de diciembre, uno de sus abogados anunció que Tatsuya había admitido estar implicado en la muerte de Lindsay, pero que no había tenido la intención de matarla y que había intentado la reanimación. En el juicio, admitió haber asfixiado a la profesora de inglés para evitar que gritara pidiendo ayuda mientras la violaba. El 21 de julio de 2011, el Tribunal del Distrito de Chiba condenó a Tatsuya a cadena perpetua por el asesinato de Lindsay Hacker. La familia de la chica había solicitado la pena de muerte, pero el tribunal consideró que esa sentencia era inapropiada. Tatsuya no tenía condenas anteriores y, según ellos, a sus 32 años, aún había posibilidades de que se rehabilitara. Hay veces donde la humanidad demuestra lo podrida que está, casos donde personas eligen la maldad y salen victoriosas a pesar de todo, como incluso la propia justicia falla. Podemos elegir ser malas personas, es fácil escoger ese camino, pero también podemos elegir creer que nuestra vida tiene un propósito. Podemos elegir creer que el mundo es bueno. Podemos elegir creer que las cosas
pueden mejorar, así que cuando tengamos que elegir, elijamos creer lo que nos haga ser mejores personas. Después de todo, el mundo no está en peligro por la gente mala, sino por aquellas que permiten la maldad.